A quarter of the 8 million people living in Lima are not connected to the mains. Many live in the asentamientos humanos, the shanty towns which spring up on the edge of the city. Magali de la Cruz lives in Virgen de Chapi, a poor settlement which is mainly made up of migrants from the south. Son mucha restricción con el agua, ¿no? No pueden enjuagar muchas veces. Y con respecto a la cocina, sin el agua no sé qué cosa prepararía, porque hasta para hacer una sopa se necesita el agua, ¿no? Magali has 2 children, Manuel and Marieli. At the moment, her husband is not working in Lima. Yo consumo bastante agua a pesar de que cocino poco. Hay familias que tienen 6, 7 miembros y no sé cómo pueden arreglárselas con un tacho o 2 tachos de agua a la semana, ¿no? Magali has been living here for 10 years. Until 8 months ago, she and her neighbors walked down the steep slope to the bottom of the hill to buy water from a private supplier. Entonces no había escaleras. Entonces era por caminitos que teníamos que traer el agua, por el único motivo de tener un poco de agua para lavarnos la cara. Por ejemplo, en el año 99, 2000, 2001 yo no cocinaba en casa porque no me alcanzaba el agua. But when a woman was injured, the community realized they had to do something. Nosotros dejamos de cargar agua cuando una de mis vecinas, por subir un tacho, comienza a tener una hemorragia muy fuerte. Nos asustó muchísimo, toda la noche estuvimos en el hospital con ella. Era que algo por dentro se había dañado al hacer tanta fuerza. Nos sirvió de experiencia de que teníamos que buscar la manera de conseguir el agua sin necesidad. Entonces comenzamos lo que es la carretera. So the residents decided to widen the road up to their settlement so that the water lorry could reach them. It took 2 months of hard work. Now the lorry comes once a week. But the wider road doesn't necessarily make this an easier job. Tenemos que bajar a hacer faenas, echar acerrín, echar tierra cada vez que sube el aguatero, porque si no corre el peligro de irse hacia las casas. Si nosotros no recibiéramos el agua los días que viniera la cisterna, simplemente no tendríamos agua durante una semana o 3 o 4 días. Every resident buys enough water for a week, but it's expensive. Every month, a family might spend 40 soles or $14 on water. That is up to 10 times what people connected to the mains pay. And still, the supply is limited. Ahorita, por ejemplo, notaste, la gente cuida más que nunca el agua. Lavan solo una vez por semana. O sea, a la hora de cocinar tienen que juntar todos los servicios para poder lavar todo junto. No mojan a los niños mucho en invierno, no riegan plantas. O sea, definitivamente es muy caro el agua que pagan para no cubrir toda la necesidad. Many of the people living in settlements like Magali's moved to Lima from the Andes. For centuries, they have relied on the gods, not lorries, to provide them with water. One jewelry maker, who came in search of work to Lima from the Andes in 2004, was shocked by the lack of water. En mi tierra, Charati, llueve, hay un riachuelo que está cerca a mi casa y yo era como el pez en el agua. Cuando yo llego a Lima, me veo de pronto que en mi casa no existía agua. In his current home, Abel gets water for 12 hours a day, except for Sundays and bank holidays, when he gets it for just 7. Todos los asentamientos humanos que no tienen los servicios de desagüe, en cada hogar tenemos silos y cada 5 o 3 años, de acuerdo a su que se llena las heces, hay que estar haciendo otro pozo y así sucesivamente por años. Y en otras palabras, hay casas que estamos sobre heces, ¿no? Este es el baño que tenemos, es algo provisional porque está dentro de los terrenos donde vivimos. Acá, eso es un hueco, entonces ahí se hace las necesidades biológicas y se echa agua y bueno, se va para allá. Pero aún así emite un hedor feísimo, apesta. Entonces echamos agua y echamos un poco de ácido, ¿no? Esta es la ducha. Por lo menos nosotros tenemos agua, aunque no tengamos desagüe, es un gran alivio, ¿no? Pero hay otras personas que no tienen agua y es más doloroso que ellos viven, ¿no?
Since the 1970s, about 30% of Peru's glacial ice caps have disappeared. 40 million people in South America who are dependent on the Andes for water are at risk of losing their supply. But it's not just here. It's the same story around the world. Many of the mountain regions on our planet will be ice-free. I think we're much closer to approaching the threshold, and we're seeing that happening throughout the Andes here in Peru, but throughout the Himalayas, Kilimanjaro in Africa, the Rocky Mountains. This is a global phenomenon. It doesn't matter whether you're living in Peru or the United States or China, you will be impacted by this change.